Hablamos con el director de Sirat sobre su película rodada en las raves del desierto de Marruecos. Es mi primera entrevista en Cinemanía en 15 años de carrera, dice Oliver Lasse cuando lo entrevistó, pocos días antes de ganar el premio del jurado en el Festival de Cannes por su cuarta película, Sirat. Y cuando le contesto que es porque se ha pasado al mainstream, responde entusiasmado: estoy contentísimo. Siempre ha sido mi objetivo. Yo no busco ser un autor. Un autor es una consecuencia. Pero yo paso, yo lo que quiero es que mi película la vea la gente. Siempre pienso en el público. Después, ojo, las pelis se verán en el tiempo. O sea, hay que ser generoso con el público. Hay que bajarse del caballo. Hay que ayudarle a subir a tu lomo. El género nos ayuda a eso. Pero bueno, tampoco hay que engañarse ni tratar al espectador como alguien que no tiene sensibilidad. Sirat narra el viaje de un padre y un hijo por el desierto de Marruecos, donde buscan a su hija y hermana entre raves clandestinas. Protagonizada por Sergi López y Bruno Núñez junto a los actores naturales Stefania Gauda, Joshua Liam Henderson, Richard Bellamy, Tony Javier y Jade Oki, raveros a los que encontró en una fiesta de música electrónica. Es un equilibrio complicado el de conseguir que una película sea abierta y poética a la vez. Y más en mi caso, además, que, aunque suene un poco grandilocuente, siempre tengo ese anhelo de trascendencia en mi cine, de algo sutil, de recuperar la ambigüedad, la polisemia, lo esotérico. Así es mucho más difícil hacer algo mainstream. Que la capa simbólica en tu cine conviva bien ligada a una capa más narrativa terrenal. He de decirte que lo pasé fatal viendo Sirat. Tenía claro que estaba delante de una gran película y, a la vez, sufrí muchísimo. Ya lo siento. Mi intención es buena, te lo aseguro. O sea, mi intención es cuidar al espectador. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy tanatofóbica. Olemos el peligro, pero estamos muy alejados y creo que está bien tener estos momentos, no digo ya como espectador de la película sino en la vida, experiencias límite que nos hagan contactar con la vida. Y dialogar con ella. Que nos haga mirar adentro. También sentí en un momento dado que habías roto del pacto que yo había establecido con la película, el de ver una historia de aventuras de un padre y un hijo en el desierto. De pronto, ese pacto se rompe y la película se vuelve desgarradora. Sí. La vida es desgarradora. Estas cosas suceden en la vida, y si no nos suceden de una manera nos suceden de otra. Me parece que el cine es uno de los sitios donde todavía se pueden hacer esos ceremoniales, ¿no? De experimentar un poco la muerte, de meditarla. Hablabas de una película de aventuras, pero es que las verdaderas aventuras son interiores. Toda la tradición de los ciclos artúricos, de la búsqueda del grial, el western. Siempre va en paralelo la aventura exterior y la interior. Para mí se convierte en una aventura oscura tipo El corazón en tinieblas. Depende de qué entiendas por oscuro. Pero sí hay una bajada a los infiernos. O sea, lo que reproducimos en la película es ese momento en el que la vida te pega un bofetón y te tira al suelo. Y la vida lo hace varias veces a lo largo de nuestras vidas. Y si no has hecho el trabajo, cada vez es más fuerte la hostia. Y al mismo tiempo vivan las crisis, vivan las bofetadas, porque es lo que nos hace crecer. Yo haciendo esta peli también tuve mi crisis, un poco antes también y le estoy agradecido. Prefiero eso a seguir ensimismado en mi dimensión, idealizando todo y evitando la carencia, evitando el dolor, evitando la herida. O sea, para mí este proceso creativo ha sido realmente un proceso de mirar adentro, y de mirar también mi herida y de tocar un poco fondo, de tocar la carencia. E invito al espectador a ese proceso. ¿A qué te refieres exactamente? Yo no sé si has hecho ceremonias con lisérgicos o con ayahuasca. Son desagradables, son momentos de muerte, son momentos de vomitar, de dolor, de sufrimiento. Pero te conectas a la vida a través de la muerte. La muerte no es un fin en sí mismo. El dolor, la oscuridad, no son un fin en sí mismo, sino un paso a trascenderlo, a la luz, a la vida. Yo recuerdo esa peli de Kiarostami, El sabor de las cerezas, que ganó la Palma de Oro precisamente. Era sobre gente que se quería suicidar, pero era una llamada a la vida muy fuerte. En fin, yo no sé si hay luz o hay oscuridad en mi peli. No sé si definirla bajo esas categorías, pero sí que creo que en mis personajes hay un horizonte de crecimiento. Ves que lo que les ha pasado es doloroso, pero puede que sea una oportunidad para ellos, para cambiar. Tuvisteis muchas discusiones Santiago Fillol y tú sobre ese giro de guión que hace que la película se rompa, que anticipa la caída a los infiernos. Yo hice varios viajes al sur, a Mauritania. Bueno, yo he vivido muchos años en Marruecos, y conozco este nomadland que hay entre países y que está lleno de minas. A mí me gusta mucho Stoker. Tenía ganas de evocar una suerte de mundo habitado con sus reglas.
En todas las primeras versiones de guión llegábamos a esas minas, llegábamos a la muerte tarde, como es ahora la peli, y sentíamos que se volvía una muerte demasiado abstracta. Como que no era la manera de retratar la muerte. Teníamos que plantar la muerte antes. Entonces con Santi fue un proceso de búsqueda de qué muerte poner. Y hemos pensado de todo. Santi tuvo la propuesta y yo al principio tenía mis reservas. Me parecía demasiado duro. Hay que poder sostener esta peli. Y yo por eso estoy enfermo. Yo estoy de parto ahora mismo y es un parto duro, es un parto. Tengo un hijo que no es el de la semilla del diablo, pero es una peli iniciática, un rito de paso. Voy a hacer que la gente pase por un rito de paso verdadero. Es que no es ver solo la peli, es que es verdaderamente experimentar un enfrentamiento a ti mismo, creo, por lo que me estás diciendo. Te pone al borde del precipicio. Es una caída al abismo. Y hay que poder sostener eso como autor. Cuando, sinceramente, lo que quiero es dar amor. Cuidar y respetar al espectador. Más allá de la costura, del traje, porque no te creas que la puesta en escena es magnífica ni los actores están increíbles. Pero el gesto de valentía, de no medir, el gesto temerario es bueno. Tú imagínate cuando estábamos haciendo la peli, recibíamos feedback de los agentes de ventas, de los distribuidores, que nos decían que no querían entrar en una película tan dura. Y es duro eso. En ese sentido es una película muy punky. Por eso, estoy contento. Y que esto se haya hecho en el contexto del cine español. A la manera de aquí, con los medios de aquí. Nunca se ha hecho una película así aquí. Creo que eso hay que celebrarlo. Lo digo muy humildemente. No estoy intentando comparar. Hay algo asilvestrado, salvaje, en el gesto. Y en el fondo también hay una llamada a la libertad. Háblame del diseño de sonido y de la banda sonora, que son impactantes. Estoy súper contento. Estuve buscando músicos diferentes y que pudieran dialogar con la parte rave más techno, un techno más rabioso con el que me identifico yo. En el fondo yo soy un rabero por condición social, por rabia y por sospecha del mundo y por salvaje. Y ahora con este proceso exhibo más mi herida o no estoy construyendo una imagen idealizada de mí mismo. Muestro mis cicatrices, creo que la peli también lo hace. La música tenía que dialogar por un lado con esta rabia, con algo mental y poco a poco el beat se va, y nos quedamos un poco con estas partes más etéreas, más trascendentales, más ambient, desde el punto de vista de la música electrónica. La película se desmaterializa y la música también se va desmaterializando. O sea, pasamos de la narración a lo más sensorial, y más lisérgico y la música también va de la melodía al sonido celestial, como si fuera el sonido original del universo. Era un poco el objetivo. Y creo que en la película es clave precisamente para que el espectador esté en la aventura épica pero que sienta una inquietud extraña. No tiene que descifrar nada pero de pronto siente otro nivel de percepción. No diría que es como si se hubiese drogado pero el espacio barra tiempo, y la noción de la realidad se bascula. Es decir, el espectador sigue bien anclado a lo narrativo, pero hay espacio para la fuga, para el vuelo. Y con Mauro Herce, el director de fotografía, ¿cómo habéis trabajado esa atmósfera? Sí. El tratamiento del paisaje sonoro es importante, pero el paisaje en sí también. El paisaje se va desnudando a medida que se desnuda la película, a medida que el ser humano se desnuda, a medida que el ser humano asume su imperfección. No su soledad pero sí su herida. Porque no está solo el ser humano bajo un cielo indómito. No, el cielo es protector. Y, bueno, hemos intentado trabajar mucho eso. Es una película que no habíamos hecho nunca. Una peli que tiene algo de acción, que tiene muchos efectos especiales. La verdad es que era un reto. Hemos rodado en 16 milímetros. Estoy muy contento con el trabajo que hemos hecho de corrección de color. Hay un punto donde parece un 35 milímetros. Hay veces que la puesta en escena recuerda a Mad Max, otras veces a Carga Maldita, de Friedkin. Otras es más Tarkovsky. Nosotros le hemos llamado Mad Max Zero. El pre-Mad Max. Mad Max es postapocalíptico. Este es un Mad Max preapocalíptico. Y tiene una dimensión más terrenal. Estamos con una clase social muy particular. Mad Max me parece que es un arquetipo universal. Por eso funciona Mad Max. Por eso nos gusta, porque verdaderamente es un arquetipo. No es una historia inventada. Liga con algo que nosotros como seres humanos entendemos o sentimos, que es la memoria del fin, el recuerdo de la conciencia de la finitud del mundo. Y nos toca nuestros miedos. Una buena peli es aquella que toca tus miedos, pasiones, deseos y sueños. Yo he estado muy inspirado por el cine americano en los años 70. Mucho. Desde nuestra sobriedad europea queríamos hacer como el cine americano de esos años que hablaba de la gran tensión global que había en la época, por todas las guerras que hubo, los golpes de Estado.
Y fue un momento en el que los estudios se abrieron. Y fíjate, es lo que nos ha pasado con Movistar Plus más, el trato exquisito que me han dado, la confianza, el acompañamiento. Tiene algo que ver también con ese momento de los estudios que empiezan a apoyar a Coppola, a Monty Hellman, y salen estas pelis. Easy Rider, Apocalypse Now, películas que recogen el fuego de la sociedad. O sea, tú no puedes ver una peli de los 70, y no estar conectado con la década en la que se hizo. Te aproximas siempre a los actores un poco como Bresson lo hacía con sus modelos. ¿Cómo encontraste a los raberos y por qué sabemos tan poco de sus personajes? Por un lado hay este gusto europeo por la interioridad y el misterio, por la contención emocional y no entrar mucho en la psicología. Pero por otro lado, también, son 7 actores. Es difícil trabajar los actores secundarios, y me parece que ellos son como una unidad. Los raberos son un colectivo. El individuo no es tan importante. La cultura rave es una suerte de neotribalismo, o sea, esa es una vuelta a la tradición, al origen. Y en la tribu no hay individuos. Pero sí sentimos en sus rostros, en sus miembros amputados, sentimos que han vivido, que la vida les ha hecho cruzar las minas, que la vida les ha hecho tirarse al abismo. Sergi se une a esta comunidad de mutilados, de gente rota. A mí me conmueve mucho la gente rota. En el fondo, parto de la base de que lo estamos todos, pero unos somos más conscientes que otros. ¿Cómo los encontraste? Hicimos un casting en Raves. Era difícil porque hemos privilegiado la verdad sobre lo buenos actores que fuesen. Y estoy contento con la decisión. Me gusta llevar estos rostros al cine y a la alfombra roja, se ríe. ¿Y cómo ha sido el trabajo con ellos? ¿Habéis ensayado mucho? La diferencia entre un actor con experiencia y otro sin experiencia es que el que no tiene experiencia, al no ser que sea un actor innato, para que arranque tienes que salir del coche y empujarlo. El coche no te arranca solo. Eso implica mucho trabajo, mucha puesta a punto en su garaje, mucha mecánica, muchas horas de generar confianza. Yo estoy acostumbrado a adaptarme mucho a la energía de cada actor. Fueron muchos ensayos. Nos hemos juntado los últimos meses antes de empezar a rodar. Vinieron a mi casa en Lugo durante un mes. También vino Sergi. Fue un momento de convivencia, de ver pelis juntos, de ir al monte, de hacer un poco comunidad. Y con Sergi la verdad es que fue muy bonito trabajar. Fue muy generoso, tiene mucho talento, mucha experiencia. He aprendido mucho y fue exquisito con el resto de actores. ¿Cómo es tu vida ahora en Galicia? Ahora doy menos clases porque cada vez tengo menos ganas de trabajar. Ahora mismo tengo alguna idea de proyecto pero cero prisas. Tengo ganas de sentir, preguntarme por mi rol como cineasta, qué tipo de pelis tengo que hacer. Hacerlas más frágiles, más grandes, más pequeñas. Pero estoy cansado. Yo soy muy artesano, estoy en todo, y eso desgasta mucho.